Hola, buenas tardes en España, buenos días en América. Bienvenidos a la cuarta y última sesión de las actividades que estamos desarrollando durante todo este mes de noviembre bajo el nombre Jornadas de Innovación Educativa. Hoy hablaremos sobre la gamificación y me acompañan Carlos Abicalil, director general de Educación, Ciencia y Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos, que junto con Fundación MAFRE coorganiza estas jornadas. Bienvenido, muchas gracias, Carlos. Y el auténtico protagonista de la jornada, Pepe Pedraz. Bienvenido, Pepe. Gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a la OEI, con la que Fundación MAFRE tiene suscrito un convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto iberoamericano para la educación en valores. En dicho convenio se enmarca, entre otras actividades, la ejecución de las jornadas en innovación educativa que hoy nos traen aquí. En segundo lugar, y sin duda la parte más interesante de la jornada, déjenme que presente a Pepe Pedraz. Es un ponente de lujo que va a hablarnos sobre una de sus pasiones, la gamificación y el aprendizaje basado en juegos. La presentación de Pepe podría ser muy extensa y como el tiempo es limitado y hoy lo que importa realmente es escucharle a él, pues me voy a limitar a describirle como él se define en muchas ocasiones, que es Gamification Designer and Storyteller, ¿verdad? Han podido ver en la invitación de la jornada, que es máster en gamificación y narrativa transmedia, project manager, social media manager, formación de formadores, coach empresarial, bueno, un sinfín de actividades que, como digo, sería muy extenso presentarle, así que mejor presentación que cuando él nos hable no va a haber ninguna. Sí les diré que los que no hayan tenido aún la oportunidad de escucharle, hoy tienen una oportunidad única. Estamos seguros de que todos los que hemos empezado a dar pasos en esto de la gamificación o nos pica el gusanillo de saber en qué consiste, nos va a despejar muchísimas dudas. Permítanme hacer una brevísima descripción, definición de Fundación MAFRE. No me extenderé en nuestra implantación internacional ni en el sinfín de actividades que realizamos en los países en los que nos encontramos. Simplemente me limitaré a decir que trabajamos en 5 ámbitos de actuación, que son la promoción de la cultura, la acción social, la prevención de accidentes y la seguridad vial, la promoción de la salud y la difusión de la educación financiera y aseguradora. Acumulamos una experiencia de alrededor de 40 años en el ámbito educativo con un programa que llamamos Educa tu Mundo. Educa tu Mundo es un espacio de encuentro para la comunidad educativa con el que nos dirigimos a, podemos decir, 3 grupos muy claramente diferenciados de público objetivo. Por un lado, tenemos a los niños, los estudiantes. Desarrollamos actividades en el aula, estamos con los niños durante toda su etapa educativa, desde los 3 añitos hasta que terminan su formación. Un segundo grupo es las familias. Nos gusta hacer actividades con las familias en las que los padres compartamos experiencias con nuestros hijos e hijas. Por ejemplo, tenemos talleres de fomento de la cultura o de robótica y seguridad vial. Y el tercer grupo es el más importante y son ustedes, los educadores, los formadores, los maestros, profesores, y esta actividad pues va destinada a ellos. Con Educa tu Mundo ponemos a disposición de la comunidad educativa un gran número de recursos para uso tanto fuera como dentro del aula. Hay libros, hay cuadernos de actividades, talleres, vídeos, juegos, simuladores empresariales, muchísimos recursos. Y en gamificación, ¿tenemos algo? ¿Hacemos algo en Fundación MAFRE en gamificación? Pues estamos empezando a dar los primeros pasos. Puedo adelantar que probablemente en este mes de noviembre, el mes de diciembre quizá, presentemos y pongamos a disposición de todos los profesores una plataforma en la que podrán hacer que sus alumnos aprendan jugando, que es lo que hoy nos va a enseñar Pepe. Podrán trabajar materias tan interesantes como la alimentación saludable y la vida sana, el uso responsable de las nuevas tecnologías o la promoción de la educación financiera y aseguradora. No quiero extenderme más, por lo que invito a todo el mundo a que conozca Educa tu Mundo en nuestra página web de Fundación MAFRE. Damos comienzo a esta jornada sobre la gamificación y el aprendizaje basado en juegos y para ello, como anticipé antes, contamos con un ponente de lujo, Pepe Pedraz, al que cedo la palabra. Y ahora va a ser cuando esto de verdad empieza a ser interesante porque vamos a escuchar al que realmente nos va a orientar. Solo un último apunte. Verán que se pueden hacer consultas durante toda la jornada. Contestaremos esas consultas por mail en los próximos días, semanas, cualquier duda que nos puedan hacer. Pepe, las contestaremos en breve. Muchas gracias, Pepe, por favor. Muy buenas, mundo. Antes de empezar, quiero hacer 3 apreciaciones. En primer lugar, agradecer enormemente a la Fundación MAFRE y a OEI por contar conmigo en este momento. Estoy súper orgulloso y súper ilusionado. En segundo lugar, quiero pedir perdón, porque en España ha habido un cambio de temperatura importante y estoy acatarrado. Así que esta voz aterciopelada no es la que suelo tener normalmente, pero es
en el tono en el que me voy a comunicar. Bueno, ¿qué vengo a hacer hoy aquí? Pues yo vengo a hablar de la gamificación, como muy bien ha dicho mi compañero, pero quiero irme un poquito más para atrás. ¿Por qué? Mirad, siempre atendemos a este tipo de terminología obviando la matriz de la que nace, que es el juego. Y creo muy importante sobrevolar en este tiempo que me han dejado tanto el concepto de juego como las múltiples vertientes que se pueden derivar del mismo. ¿Bien? Yo soy Pepe Pedraz, soy formador de formadores. Hace 1 año y medio nació el proyecto La Luz de una Bombilla, que en principio era un pequeño blog que ha ido creciendo y actualmente desarrollamos proyectos basados en juego para diferentes ámbitos. Somos una pequeña consultora muy divertida que nos gusta hacer pasar a la gente un buen rato y que además aprendan, que es de lo que se trata. Y lo que siempre digo, y lo he dicho más de una vez, juego serio, aprender jugando, gamifica, ¿qué? ¿Que puede aprender una persona jugando algo realmente? Yo a veces cuando lo cuento la gente se lo toma a broma. Pero quiero que hagáis un ejercicio, quiero que recordéis cuando erais pequeños, o si actualmente tenéis hijos, tenéis sobrinos y les veis jugando. Siempre, siempre, siempre el juego ha acompañado todos nuestros aprendizajes. Siempre, consciente o inconscientemente. Es más, y voy a dar una nota discordante, la gamificación a día de hoy es una moda, pero que nadie engañe a nadie, todo el mundo lleva jugando desde hace mucho tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que ahora se le han puesto unos nombres, se le han puesto unos apellidos y además resulta que tiene hijos. Y se puede explicar, y hay una parte teórica muy interesante a la hora de aplicarlo. Pero juegos hemos utilizado todos desde pequeñitos. ¿Quién no ha jugado a piedra, papel, tijera? Todos hemos jugado, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que hoy vengo a presentar es algo muy importante, que es jugar realmente es una garantía de aprendizaje, real. Porque jugando de una manera u otra, como veremos, vamos a aprender. Y eso es lo que os quiero trasladar. Y lo más importante de todo, no perder de vista que gamificar, o como os apetezca llamarlo, gamificación, gamification, ludificación, etcétera, etcétera, sí. Pero antes de todo eso, para poder entenderlo y aplicarlo correctamente, lo primero que hay que hacer es jugar. ¿Y por qué hay que jugar a esto? Pues muy sencillo, porque el juego es la esencia. Gamification nace de game, que es el juego. Para entender qué aporta la gamificación a un entorno de aprendizaje o de motivación, que es su objetivo, hay que entender qué cosas coge del juego y cuáles son las características del juego. Si solo escuchamos la palabra, nos la definen como el uso de mecánicas y elementos de juego en un ambiente no lúdico, decimos, ah, vale, me traigo esto y esto, lo aplico. No, error. La esencia es fundamental y eso es lo que hoy os quiero trasladar. En estos 45 minutos, hora de ponencia, vamos a sobrevolar muy por encima. Esto es una pequeña ventana a un mundo mucho mayor, que espero que os pique el gusanillo lúdico y queréis profundizar poco a poco. Vamos a empezar definiendo lo que es un juego. ¿Bien? Tenemos 3 autores, que además tenéis bibliografía recomendada. El primero es Jesse Shell, un referente en la gamificación, que dice que el juego no es otra cosa que una actividad enfocada a resolver problemas, donde los asistentes o los usuarios adquieren algo conocido como actitud lúdica. Aquí entran 2 términos que nos van a seguir durante toda nuestra ponencia y es más, durante toda la aplicación de juego que queréis hacer en vuestro entorno de aprendizaje. El primero es problemas. Siempre hay un problema en un juego que resolver, ¿sí o no? ¿A que sí? En las aulas siempre hay problemas, ¿sí o no? Sí. Y segundo, un término que la gente no contempla, actitud lúdica. ¿Qué narices es la actitud lúdica? Pues es una predisposición activa, proactiva, divertida, predispuesta que los usuarios desarrollan cuando están en un ambiente de juego, que luego veremos, se le conoce como el círculo mágico. El segundo, Bernard Suits, con el libro del Saltamontes, dice que es un intento voluntario de los participantes para superar obstáculos. Aquí entran 2 términos nuevos. Disculpad.
El primero es que es un intento voluntario. El juego, y por consecuencia la gamificación, el aprendizaje basado en juegos, la simulación, los juegos serios, son voluntarios. El juego no admite el imperativo. Jugad no vale exactamente igual que amad o leed. Hay verbos en esta vida que admiten muy mal el imperativo, y si obligamos a la gente a participar en un proyecto de estas características, estaremos obviando este concepto, y eso es súper importante. El juego es un acto voluntario de las personas por superar obstáculos, porque no nos vamos a engañar, y a partir del obstáculo nace el reto. A todos nos gustan los retos. ¿Sí o no? No os oigo, pero lo podéis gritar en casa. ¿Sí o no? Sí, a todos nos gustan los retos mucho, mucho. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando un niño está pegándole patadas a un balón contra una pared, se aburre a los 5 minutos, a los 10, pero dices, Pepito, en vez de a la pared, mete la pelota por esa puerta. Dice, la tengo que meter por la puerta, eso es un reto. Porque ya no es pegarle a una planicie grande, es meterla por un agujerito. Y si el agujerito cada vez lo haces más pequeño, le estás poniendo un reto más complicado. ¿Qué hace esa persona? Se motiva a que no eres capaz de... De eso se trata, de los obstáculos que hay que superar para llegar a nuestro objetivo. Y el tercero son sistemas basados en reglas con objetivos de victoria. Otros dos conceptos súper interesantes. Sistemas basados en reglas. Os voy a contar un secreto. Un juego no es divertido si no tiene reglas. En un ambiente de aprendizaje hacen falta reglas, porque si no cunde la anarquía y la gente no aprende nada porque pierde el foco. Para un juego es necesario que haya reglas, para que la gente las acepte y participe siguiéndolas. Y además hay otra cosa muy importante que resalta este autor, que tiene objetivos de victoria. Y si algo tiene objetivos de victoria, también tiene objetivos de derrota. Correcto. ¿Cuán importante es trabajar la frustración en los juegos? Para los niños pequeños y para los no tan pequeños. Hay que saber que se puede ganar y que se puede perder. Y ojo, y esto es sumamente importante. Cuando hablamos de gamificación, aprendizaje basado en juegos, siempre tendemos a utilizar el término competitividad cuando es un error. Los juegos nos dan unas opciones de cooperación enormes. Tú puedes perder contra el juego perfectamente en grupo. Y el grupo se nutrirá. Porque hay un dicho que digo yo mucho siempre que es fracasa mucho, fracasa rápido, fracasa jugando. Porque jugando tus fracasos no tendrán un impacto en la vida real. Y por eso es tan importante que tenga opciones de victoria y opciones de derrota. Si siempre vas a ganar en un juego, ¿para qué vas a jugar? Si no tienes ningún reto, siempre vas a ganar. Si en un entorno gamificado siempre vas a recibir puntos por algo, ¿para qué vas? Si siempre van a dar puntos, ¿a mí qué más me da? Yo haga lo que haga, voy a recibir puntos. Entonces se transforman los conocidos como mercenarios. Que esto es importante, siempre se habla de la gamificación, de estas corrientes de un modo totalitario. Hay que ser honesto. La gamificación, el aprendizaje basado en juegos, no son más que herramientas o métodos que pueden acompañarnos en el desarrollo de nuestra actividad en el día a día. Es un perfecto compañero para asegurar aprendizajes, para fomentar una participación activa. Pero ojo, la gamificación, el uso de la herramienta no arregla un mal profesional. Que eso quede claro. Y un buen profesional puede optar por usarla o por no usarla, porque hay muchas vías diferentes y muchas metodologías diferentes, como ya hemos visto en anteriores módulos, que se pueden usar. No es solamente una y hay que usarla siempre y siempre porque hay un chico que se llama Pepe que tiene barba que me lo está diciendo. No. Hay que atender muy bien a las necesidades que tenemos del entorno y eso es fundamental. Una vez vistas estas definiciones, vamos a hablar de lo que conocemos como el círculo mágico y las características del juego, que es muy importante. Ya hemos hablado. El juego es voluntariedad. El juego admite, y lo repito por segunda vez, fatal el imperativo. Si he sacado un juego y tienes que jugar porque sí, deja de ser útil. Os lo digo ya. He sacado esta plataforma y lo tenéis que hacer porque sí, porque me lo han dicho. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Por qué? Porque es la esencia del juego, es voluntario. Si tú obligas a un niño a jugar, ¿qué va a pasar?
que no va a querer, porque no le apetece, porque no es el momento, porque no se lo has explicado bien. La explicación, el acercamiento del usuario, sea niño o sea cualquier tipo de usuario mayor, se denomina onboarding y es la facilidad que tú le pones a un usuario para que se acerque al sistema que has creado. Si tú simplemente le dices, juega, acércate y hazlo, la persona puede preguntar, ¿por qué? La voluntariedad es fundamental. Feedback constante es una de las características que más vamos a usar en procesos gamificados y en ABJ, que es una evaluación sin un feedback que queremos de los alumnados. ¿Qué pretendemos en una clase? ¿Qué pretendemos en una ponencia? Que la gente asienta con la cabeza, tenga una gesticulación. El ser humano necesita feedback para progresar, porque si no tienes feedback, ¿qué pasa? Que no sabes si lo estás haciendo mal o bien. No tienes ni idea. No sé si los contenidos los está interiorizando la gente. No sé si mi tono es el adecuado. No tengo ni idea. El juego tiene una comunicación silenciosa. Tú cuando juegas, tanto a videojuegos como a juegos de mesa, automáticamente... ¿Os acordáis de Mario? Vamos a hablar de Mario. Mucho. Super Mario. Cuando tú saltas y te caes en un foso, el juego no te está diciendo lo estás haciendo mal. No, lo ves tú. Lo ves tú, si te mata un monstruo, chico, salta, pero el juego no te dice, chico, salta, dice, si no saltas, te mata el monstruo. El juego te está hablando, eso se llama feedback constante. Si te pasas un nivel, ganas experiencia y lo sumas a las estrellitas. No te dice, como has pasado un nivel, sumas estrellitas, no, eso se llama contexto de juego. Y ahora veremos otra característica. Un juego sin retos y objetivos no es divertido. Es así. Jugad. No hay nada más aburrido en este mundo que un juego sin un objetivo claro y sin un tiempo definido. Siento decir que las cosas tienen que tener un principio y un final. Y tienen que tener unos objetivos muy marcados y definidos. Por supuesto, los juegos son motivadores. Siempre. Un juego que no trabaje sobre la motivación de los usuarios. Y cuando esté hablando de las características del juego, por favor, vincularlo directamente con un proyecto gamificado. Un proyecto gamificado, si no es motivador para la gente, si no le impulsa a mejorar, si no le impulsa a adquirir capacidades y conocimientos para progresar dentro del sistema, no es útil, deja de ser útil. Y eso es un problema. Y los juegos tienen reglas. Y lo repito, un juego sin reglas no es en absoluto divertido. Y además, os digo otra cosa. Hay una cosa maravillosa dentro de los juegos, que es que nadie o muy poca gente discute las reglas. ¿Tú te sientas a jugar a las damas? ¿Alguien discute las reglas de las damas? No, es que en vez de mover así, me gustaría mover doble. O te sientas al ajedrez, no, es que el caballo... Pues yo no entiendo por qué mueve en L. ¿Quién se inventó que mueve en L? No, el caballo mueve en L porque es el ajedrez. Ya está. Y todo el mundo se sienta y juega al ajedrez con los movimientos que dice. Hay unas reglas del juego, siempre. Y la gente que se sienta acepta esas reglas como en un entorno de aprendizaje. Como en cualquier entorno, hay unas reglas. Ojo, la gente tiene que conocer esas reglas antes de sentarse. No puedes esperar que las personas, los usuarios, los alumnos se sienten ante un entorno gamificado o basado en juego, no les expliques las reglas y quieras que vaya por donde tú quieras que va. No, lo primero que hay que hacer es explicar unas reglas. Antes de jugar un juego, ¿qué haces? Bueno, mucha gente no lo hace, pero nos deberíamos leer las reglas, que esto sí que es muy de... No, es que en mi casa se juega así. Siempre hay que leer las reglas para poder alcanzar los objetivos. Los juegos tienen un valor propio. Mirad, los juegos de mesa y los videojuegos actualmente son una parte de la cultura muy importante. Los juegos de mesa tienen una historia impresionante y tienen por sí mismos un valor enorme de transmisión, exactamente igual que un libro. Y ahora lo veremos. Ya lo hemos hablado en la última definición. Los juegos se pueden ganar o perder. También se pueden empatar, es cierto. Pero es importante saber qué ganas consiguiendo una victoria y qué ganas consiguiendo una derrota. Y ahí entra, en los niños peques, la frustración. Y es súper importante poder perder en un juego. De hecho, creo que es imprescindible poder perder en un juego. Vamos a obviar el concepto competitivo de los juegos y nos vamos a centrar en juegos cooperativos. Un juego cooperativo tiene que ser extremadamente difícil y se tiene que perder muchas veces antes de poderse ganar, porque entonces deja de ser motivador, porque deja de ser un reto. Es así de sencillo. Los juegos son sistemas cerrados. Tienen un inicio y tienen un final. Por Dios, no cojamos un sistema y digamos, esto vale todo el tiempo,
todo el rato y para siempre. No hay nada en esta vida más aburrido que algo que no sabemos cuándo va a terminar. Cuando vemos una serie de televisión queremos que llegue el siguiente capítulo porque queremos ver cómo termina la trama. En un juego es igual, en un sistema es igual. Tú no puedes acumular puntos hasta el infinito y que no pase nada. Tiene que haber unos finales parciales o totales que te abran las puertas de nuevos universos, pero tiene que haber un final. Por eso los juegos es importante que sepamos que son sistemas cerrados. Por supuesto, los juegos presentan conflictos. Dentro del juego, ojo, perdón, y en el grupo de juego. Y los conflictos que fomentan el debate, fomentan la escucha activa, hay que resolverlos. Y es súper importante. Y por último, y es otras características fundamentales de los juegos son medios interactivos. ¿Un juego fomenta el aprendizaje? Un juego ayuda a que las personas interioricen muy bien un contenido teórico, muy bien, porque lo ponen en práctica. ¿Por qué? Porque son interactivos. Es la mejor característica que tienen los juegos, la alta participación que hacen de los usuarios. Cuando tú creas un entorno, el usuario tiene que participar de una manera o de otra. Si tú creas un entorno pasivo donde el usuario no hace nada, cuidado, porque estás faltando a uno de los valores principales de los juegos. Y a estas características que veis se le denomina el círculo mágico. ¿Qué es el círculo mágico? Pues mirad, es aquella circunstancia en la que todo el mundo que se sienta alrededor de una mesa a jugar a un juego acepta las reglas, no hay jerarquías, no hay ideologías, no hay culturas, simplemente hay un grupo de personas de igual a igual que intentan resolver un reto juntos. Eso es el círculo mágico, es maravilloso, poder cooperar sin ningún tipo de restricción, poder hablar con el de al lado. Si estás jugando con tu jefe y le tienes que comer el rey, se lo comes, porque el juego es así. No tienes que decir, uy, voy a no, eso es el círculo mágico. Es maravilloso las barreras que rompe y la actitud lúdica. ¿Os acordáis de la actitud lúdica? Eso es la actitud lúdica. Eso es el círculo mágico. Eso es lo que tenemos que crear en nuestros proyectos. Por esto es tan importante hablar del juego antes de hablar de la gamificación y del aprendizaje basado en juegos. Por esto. Aquí tenemos a uno de los personajes que más cariño tengo. Yo soy muy fan de Star Wars. Y siempre cojo su gran frase y la modifico a mi antojo. Y dice que el juego lleva a la diversión. Es verdad. Ojo, sí. Sí, un juego es divertido. Es que si un juego no es divertido, cuidado, ¿eh? Dice, no voy a hacer un proceso gamificado y le voy a dar puntos y voy a hacer esto. Pero, ¿qué tal? ¿La gente se lo pasa bien? ¿No se lo pasa bien? No sé, yo he escuchado que tengo que dar puntos y con eso... Cuidado, el juego lleva a la diversión y la diversión nos abre las puertas de la motivación, que es fundamental. La motivación nos conduce a la emoción y todos sabemos que sin emoción cuesta mucho aprender cosas. La emoción es el pegamento de la memoria. Cuando yo estoy emocionado con algo, leo. Cuando estoy emocionado con algo, progreso. Cuando estoy emocionado con algo, indago. Soy autónomo, busco, porque siento emoción por eso. Y eso es importante. Pero es que además también nos lleva a la experimentación. El juego, dice, hay un profe aquí en España que tengo mucho cariño, se llama Óscar Recio Col, que luego hablaremos de él, que dice siempre una frase que dice que el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Cuando aprendemos es cuando realmente tocamos cosas, nos ponemos delante. Yo puedo haber recibido 40 cursos de formador de formadores y de oratoria, pero hasta que no te pones delante de un micro y empiezas a hablar a un grupo de personas, pues no tienes ni idea si realmente sabes hacerlo o no. Y con el paso del tiempo vas mejorando tu habilidad. Pero es así, es experimentación. Y es lo mejor que tiene el juego, que es experimentación. Ahora quiero que hagamos un ejercicio todos, en casa. Y mis compañeros de allí también lo van a hacer. Quiero que cojáis una hoja en blanco y vamos a dibujar lo que yo llamo las raíces del juego. ¿Vale? Vamos a dibujar el suelo, una línea horizontal que es del suelo y luego unas raíces que van bajando. Todos saben cómo son las raíces. Unas son más gordas y a partir de las gordas salen finitas. Quiero que todo el mundo en casa asocie unas palabras, que van a ser sus palabras. Las palabras que él considera imprescindibles. Pueden ser habilidades, pueden ser algún desarrollo de capacidades, puede ser la curiosidad, que ellos sienten o que ellos consideren imprescindibles cuando se juega. Cuando una persona juega, ¿cuáles son las palabras que le vienen a la cabeza? ¿Le viene empatía? ¿Le viene alegría? ¿Qué le viene a la cabeza? Me gustaría que lo hicieseis.
Vamos a hacer ese ejercicio, dibujarlo rápido, no os preocupéis. Y también me gustaría que en los comentarios lo compartáis, porque creo que es importante saber cuáles son vuestras raíces. Aquí no hay una verdad absoluta que yo diga, no, estas son las raíces. Cada uno tiene las suyas que tiene que interiorizar. Yo os voy a contar cuáles son las mías. Veréis que existe la creatividad. Cuando jugamos somos seres creativos y eso es súper importante. La responsabilidad, y eso está unido con las reglas y con que el juego, como otras características dice, es un elemento social. Tenemos responsabilidad para acatar las reglas y respetar al prójimo en el ambiente de juego. Tenemos la atención. La atención es otro de los pilares fundamentales sobre los que se sustentan los juegos. Cuando tú juegas, estás atento a lo que pasa en el terreno de juego. Luego atacaremos un concepto que se llama la curva de flow, que es un poquito más técnico y se usa en gamificación, pero que no es más que un equilibrio entre la dificultad del juego y nuestra habilidad. ¿Vale? Para eso debemos estar atentos. Tenemos la experiencia, de la que ya hemos hablado. Tenemos que podemos probar sin miedo a equivocarnos. Tenemos el acierto, tenemos el error, etcétera, etcétera. Tenemos la motivación, que además es una de las características de las que hemos hablado. Un juego es motivador y es retador. Tenemos el autoconocimiento, porque cuidado, nos conocemos mucho cuando jugamos. Yo puedo tener una entrevista con cualquiera de vosotros o irnos a un bar, pero ponos un juego por en medio. Que vas a ver quién es el yo quiero ganar. No, vamos a hablar las cosas. Sí, tú y yo podemos hablar lo que quieras, pero pon un juego por en medio, que nos vamos a conocer estupendamente bien y vas a saber quién es el que quiere ganar, quién es el que quiere dialogar, quién es el que le da igual ganar y lo que quiere es explorar. Dice, ay, ¿y qué hay debajo de eso? Ay, ¿y qué puedo hacer por ahí? Ah, ¿y qué puedo hacer por allá? Esto que estoy hablando lo vamos a ver luego. Seguro que os suena la teoría de Bartel, de la clasificación de los killers, de los exploradores, etcétera, etcétera, que se usa mucho en gamificación. Pues es esto. Tal cual. Es socialización. Un juego es un elemento social. Vale, Pepe, pero es que los videojuegos muchas veces lo que te permiten es jugar tú solo por el mundo. Sí, pero os voy a decir dos cosas. Primero, el juego de mesa es un juego que se elabora alrededor de una mesa donde los jugadores interactúan entre sí y siempre es un elemento social. Y dos, los entornos online que generan los videojuegos buscan generar esas interacciones, porque el ser humano es un ser relacional, que lo que busca es relacionarse con otras personas por una sencilla razón. A ver qué tal le va a este. Yo tengo estos problemas. ¿Tú qué problemas tienes? ¿Tienes algún problema? Ah, no, pues yo tiro por aquí, pues yo tiro por allí. Hay que permitir relacionarse en un ambiente de juego y es súper importante. Cuando generemos un proyecto gamificado, cada uno tiene unos puntos, pero ¿hablan entre sí? ¿Comparten algo? ¿Hacen algo? No. El juego es un elemento relacional y hay que fomentarlo como tal. Y por último, el recuerdo. Hay una frase que a mí me encanta, que es ¿por qué jugamos? ¿Por qué jugáis vosotros? Yo siempre digo que jugamos para poder recordarlo después. Y es súper bonito. ¿Por qué yo juego con mis hijos? Para poder recordarlo después. ¿Por qué yo juego con mis amigos? Yo tengo grupos de juego con mis amigos y juego al rol. ¿Y por qué juego? Por las aventuras que nos hemos corrido, por las experiencias que hemos vivido, por los descubrimientos que hemos hecho. Yo juego para poder recordarlo después. Ojo, qué bonito es aprender con el juego para poder recordarlo después, que es lo que queremos. Y ahora es importante. Un momento, me voy a ocultar varias veces bajo la mesa. Ahora vuelvo. ¿Os acordáis de esto? ¿Os acordáis? Esto es nostalgia pura. ¿Quién no? Esto es la Super Nintendo Mini, claro, me la compré hace poco porque salió. Esto es nostalgia pura. Y siempre digo, ¿qué personaje podemos vincular con esto? ¿A quién podemos vincular? ¿A Super Mario? Bueno, no hemos estado todos delante de la pantalla horas y horas. Y yo pregunto, ¿vosotros creéis que nos ha enseñado algo Super Mario? ¿Nos ha enseñado algo? Pues conscientemente, probablemente no. Pero inconscientemente hemos aprendido muchísimas cosas. Mirad. Nos ha enseñado a ser pacientes. Cuando nos caíamos 18 veces y nos mataba un monstruo, había que ser paciente. Sé paciente, frústrate, pero sobre todo, concéntrate, tienes que estar atento a la pantalla. Tú no puedes jugar mirando al techo ni mirando a otro lado. Hay un término muy bonito ahora que se llama infoxicación, que es exceso de información en todos los medios. Con el juego eso no pasa. Si no miras la pantalla, pierdes. Y no te avisa, vas a perder. No, pierdes y se acabó.
Y eso Mario es un experto en hacerlo, un experto. Gestiona los tiempos. Una cosa muy bonita de los juegos de los 80, de las consolas 16 bits, es que los enemigos tenían un patrón de movimiento, se movían así. Gestiona el tiempo, estudia tu estrategia. ¿Cuándo vas a saltar? Cuando venga, cuando vaya, porque si vas a saltar cuando esté llegando y vaya a volver, perdóname, pero te va a matar. Hazlo una vez, pruebas, experimentas y aprendes. Y a la segunda lo sabrás corregir. Así de sencillo. Adáptate al medio. ¿En Super Mario eran todos los niveles iguales? No. Había niveles donde el suelo era lava, había los primeros niveles eran fáciles y podías andar, en otros había agujeros, en otros te tenías que meter y tenías que explorar las diferentes posibilidades que te daba el superhéroe. Acéptalo. Hay veces que no estabas preparado y te mataban 18 veces y tenías que volver a empezar. Acéptalo y decías, no lo voy a hacer ahora, pero le tengo mucho cariño. No quiero jugar más. ¿Y qué hacías al día siguiente? Te sentabas a jugar. Porque era un reto y porque era motivador. Si obviamos eso, si ponemos las cosas siempre fáciles, nos meteremos en un problema porque la gente lo hará, porque sí, yo lo hago, me dan cosas, y el día que no les deis cosas, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Pues no lo hago porque no me das cosas. Ahí vamos a estudiar dos conceptos que se llaman motivación intrínseca y motivación extrínseca, que como todo vamos a sobrevolar. Confía y respeta. ¿Mario estaba solo? Nadie conoce a Mario sin Luigi. Es así. Sin la princesa, sin Yoshi, que era un dinosaurio muy bonito, que hacía de caballo, que tú te subías encima y ibas trotando, que tenía una lengua muy larga y podía llegar a sitios que tú no podías llegar. Colabora, que es importante. Fijaos la de cosas que hemos aprendido con nuestro pequeño héroe Super Mario y que no nos hemos dado cuenta y que realmente nos han acompañado siempre. A todos los que hemos jugado, que hemos sido millones y millones de personas, nos han acompañado siempre estos aprendizajes. ¿Por qué nos gusta jugar? ¿Por qué os gusta jugar a vosotros? LeBlanc generó los 8 placeres del juego, que yo lo he reconvertido en 7 porque junté narración y fantasía, que para mí era aproximadamente lo mismo. Siempre hay unos motivos por los que a las personas nos gusta jugar y nos gusta enfrentarnos. Yo siempre digo que cuando un niño nace, cuando es pequeño, los niños son hipermotivados. Y cuando te vas haciendo mayor, no sé por qué, lo vas perdiendo por el camino. O sea, vas dejando cositas y no te haces mayor. Pues qué lástima, qué lástima. Entonces, pero aún así, cuando somos mayores, tenemos ese pozo, ese residuo divertido que le llamo yo, que es maravilloso, que es que nos gusta jugar. ¿Y por qué nos gusta jugar? Pues mira, nos gusta jugar porque a los seres humanos nos encantan los retos. Nos gustan muchísimo los retos. Nos gusta jugar porque el ser humano, ya lo hemos hablado, es un ser relacional y nos encanta pertenecer a una comunidad. Y perdonad, cuando somos adolescentes, los que no hemos llevado pendiente, hemos llevado el pantalón bajado por debajo del culo porque queríamos ser skaters, los otros querían no sé qué, los otros querían no sé cuántos, y nos encanta pertenecer a comunidades. Cuando queremos jugar a un juego actual como el League of Legends, nos pirra meternos en los foros, interactuar, hablar, decir que yo tengo el nivel 36, etcétera, etcétera. No juego al League of Legends. Si hay algún jugador, lo siento, no tengo ni idea. Pero nos encanta meternos en esos niveles. Nos encanta la comunidad. Nos encanta. Nos encanta, y esto suena raro, la sumisión. A los seres humanos necesitamos marcos de referencia para movernos. Muchas veces cuando te dicen, haz lo que quieras, y tú dices, ¿cómo que lo que quiera? Dime dónde me muevo, por favor. Dime lo que quiera, pero dame un marco de referencia. Solo el juego te lo da. Se llaman las reglas. Muévete por donde quieras, pero tienes un tablero, pero tienes una pantalla de una televisión, tienes un marco de referencia. Si tú no das el marco de referencia, ¿qué le pasa a la gente? Que se pierde. Cuando tú das un marco de referencia y en ese marco de referencia pones unos objetivos, la gente dice, voy a intentarlo, vamos a hacerlo. La exploración, por supuesto. El ser humano es un explorador nato. Y a la historia me remito. A las personas nos encanta explorar nuevas situaciones, nuevos mundos, y es más, nos encanta la novedad. Descubrir cosas nuevas nos encanta. Por Dios, cosas nuevas sí, siempre, todo el rato, que son disparadores impresionantes de la motivación. Y el placer de jugar es lo que nos impulsa a adquirir conocimientos. Ese placer es lo que nos impulsa a progresar y a continuar. Ese placer. Cuando nos enfrentamos a un entorno gamificado, un aprendizaje basado en juegos, ese placer por enfrentarnos a un juego
que nosotros traducimos en un proyecto basado en juego, que puede ser gamificado, o de aprendizaje basado en juegos, es lo que nos hace participar voluntariamente y querer adquirir esos conocimientos, ese placer. No lo olvidemos nunca. Y unido a esto, tenemos otra teoría muy chula, que es la propuso Andrzej Marczewski, que es una de las personas que hizo una clasificación de jugadores, que luego veremos muy por encima, que está basada en la teoría de la autodeterminación, que se llama el modelo RAMP, relación, autonomía, maestría y propósito. Eso quiere decir que en cualquier proceso de juego, gamificado, aprendizaje basado en juegos, simulación, hay 4 parámetros que son imprescindibles. En cualquier proceso tiene que haber relación entre los usuarios y con el sistema, tiene que haber autonomía, las personas necesitamos sentirnos libres dentro de un marco de referencia para poder actuar, maestría. Por favor, los retos se hacen en base a nuestras habilidades y cuando aumentamos la dificultad es porque hemos adquirido o mejorado una habilidad ya presente. Si no conseguimos que nuestro proyecto aporte algo al jugador en forma de maestría, de habilidad o de conocimiento, ¿qué le estamos aportando al jugador? Si en Super Mario todos los niveles fueran planos totalmente y lo único que hubiese que hacer es andar recto, ¿sería un juego divertido? Pues no. Va variando en función a la habilidad que adquiere el jugador. Y por último, lo más importante, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Aprender? ¿Sumergirse? ¿Cuál es el propósito de las cosas? Que es una obviedad, pero yo hace tiempo aprendí que las obviedades radican los mayores errores. ¿Cuál es el propósito? Es que me lo han dicho, ya, pero ¿cuál es el propósito? El propósito es este. ¿Tus usuarios saben cuál es el propósito? ¿Se lo has explicado? No, ya lo vamos viendo sobre la marcha, no, hombre, no. RAMP, relación, autonomía, maestría y propósito. Esto es muy chulo y lo vamos a pasar muy rápido porque al final mi problema es que yo voy hablando, voy consumiendo tiempo y después cuando quedan 2 minutos me dicen, te quedan 18 diapositivas y digo, pues estupendo. Esto es una clasificación que se llaman los 42 fundamentales, de 42 cosas divertidas que hizo un diseñador que se llama Radov, de cosas que nos encantan a las personas hacer. Y por eso nos gusta jugar y en los juegos lo podemos hacer. Tenemos mucho tipo, desde cooperar, desde hacer el tonto, desde ser un héroe, desde ser un villano. Hay muchísimas cosas. Echarle un ojo y mirar con cuáles empatizáis, porque es importante. Y a partir de aquí es cuando empiezan a nacer todos los términos por los que probablemente hoy estéis delante del ordenador escuchándome, conectados, que es la gamificación, el aprendizaje basado en juegos, el juego serio, etcétera, etcétera. Y todo se basa en 4 parámetros, que es, ¿se puede jugar? ¿Es jugable? ¿Se hace por diversión? ¿O no? ¿Tiene componentes de juego? O sea, un juego, la característica principal es que se hace puramente por diversión, sin más. Además, ¿es jugable un juego? Qué obvio, ¿no? Un juego es jugable. Ah, vale. ¿Tiene pensamiento de juego? Tiene pensamiento de juego, perfecto. Vamos a bajar al siguiente nivel. Aprendizaje basado en juegos y juego serio. Eso es otra cosa. Es lo mismo que un juego, pero no se juega solo por diversión. Que eso es un matiz. Tú cuando juegas puedes adquirir una serie de conocimientos o habilidades inconscientemente. Pero cuando haces un aprendizaje basado en juegos, lo haces con un foco y un objetivo claro, que eso es importante. Y eso está muy vinculado con una palabra que se usa mucho en educación y en cualquier sector, que se llama la justificación. Yo tengo que justificar que esto que uso sirve para algo. Entonces no solo lo hago por diversión, lo hago por diversión porque es un juego, pero también lo hago por muchas más cosas. Seguimos bajando. Pasamos a ese gran concepto que todo el mundo ha escuchado, la gamificación. ¿Se hace por diversión la gamificación? No, porque se tiene que justificar. ¿Es jugable un proceso gamificado? Esa es la gran pregunta. No, en un proceso gamificado no se juega. Es así. Es que me llevo un juego y estoy gamificando porque estoy jugando con mis alumnos y están aprendiendo. Perfecto, estás haciendo una BJ, un aprendizaje basado en juego, pero no estás gamificando. Gamificar es otra cosa, pero no es jugar. Y eso tiene que quedar claro. Bebe de la esencia y de los valores del juego, pero no es jugable. Un proyecto gamificado no es jugable y eso tiene que quedar claro. Y la última parte, que es el diseño inspirado en juegos, solo se nutre el pensamiento lúdico. Es cuando tú coges
un juego, te gusta mucho y utilizas alguna cosa de su estética o de sus elementos para hacer otra cosa. Que eso es otra historia diferente. Voy a desarrollar un libro, elige mi propia aventura, o voy a hacer otro, pero bueno, no tiene nada que ver con esos grupos. Y para empezar a hablar de la gamificación y estos conceptos, es muy importante todo el prólogo que hemos hecho. Es fundamental, porque si no estamos perdiendo la base. Y eso es muy importante. Y a partir de aquí, ¿os acordáis del círculo mágico? Pues a partir de aquí es cuando empezamos a hablar más allá de la pura diversión. Perdón, ¿qué hay más allá de la pura diversión? Pues todos esos conceptos que hemos visto. Este gráfico es muy ilustrativo. ¿Qué necesito? Necesito un juego para jugar en tutoría, porque se aburren. Pues lo que necesitas es un juego, nada más. No necesitas nada más que un juego. Quiero jugar a algo y que aprendan. ¿Quieres jugar a algo y que aprendan mientras juegan algo que tú quieres que aprendan? Sí, pues lo que necesitas es un aprendizaje basado en juegos o un juego serio. He escuchado algo de un sistema que se llama ClassDojo o ClassCraft y me interesa eso. Perfecto, eso se llama gamificación. Y es importante. Esto es fundamental para saber los términos que vamos a utilizar, que es muy importante saber qué término utilizamos, porque si no estamos tergiversando el término en sí y su aplicación, por supuesto. Y es que el propósito lo es todo. ¿Que quieres divertir? Pues ¿qué usamos si queremos divertir solo? Un juego. ¿Que quieren aprender mientras juegan? ¿Qué utilizamos si alguien quiere aprender mientras juega? Una BJ, un aprendizaje basado en juegos o un juego serio. ¿Que quiero utilizar los elementos, mecánicas y esencia y valores del juego en un ambiente que no es lúdico, pero no voy a jugar? ¿Me quiero llevar diferentes elementos que ahora explicaremos cuáles son? Lo que quieres es gamificar. ¿Que quiero recrear una situación real en un entorno controlado, como hacen los pilotos de caza o los médicos? Lo que quieres es un simulador. Eso es lo que quieres. Es importante y el propósito, según lo que tú quieras, lo es todo. Y hay un paraguas que pongo a la derecha del todo que es, ¿quieres resolver problemas a través de todo lo que el juego te da? Eso se llama game thinking. ¿Cómo resolvería este problema un juego? Y a partir de desarrollas, que es una de las patas fundamentales de la innovación. Y el game thinking no atiende a un sector, no atiende a la educación o al turismo. El game thinking vale para cualquier sector, para cualquiera. Hay proyectos maravillosos de industria, desarrollos de proyectos de seguros, hay proyectos de distribución, hay muchos tipos de proyectos que se basan en el game thinking y es maravilloso las aplicaciones que puede tener. A partir de aquí, dos pilares fundamentales. Vamos a pasar sobrevolando. En primer lugar, ABJ, que todos tenemos claro ya lo que es, ¿no? ABJ es aprender mientras jugamos. Y la gamificación. Vamos al primer apartado, que es el ABJ. El ABJ es la utilización de juegos como vehículos silenciosos que apoyan el aprendizaje. El ABJ es un apoyo fundamental. Apoyo fundamental, que complementa de una manera extraordinaria la adquisición de conocimientos. Eso es el ABJ. Algunos ejemplos de ABJ. Trabajo en equipo. ¿Alguien ha escuchado lo que es el unlock? ¿No? Aquí tengo el exit. El exit es ¿sabéis lo que es un escape room? Los escape room. Esto es un escape room. Que pueden jugar un grupo de personas para salir de una sala y colaborar, hablando, compenetrándose, trabajando las habilidades que el dinamizador quiera. Esto es un escape room, lo tenéis en la mano y se puede aplicar en cualquier sitio. Es más, hay proyectos de docentes preciosos que han creado sus propios escape rooms. Preciosos, donde los alumnos van aprendiendo dentro del propio escape room mientras juegan diferentes teorías históricas, etcétera, etcétera. Pero ya existen a día de hoy escape room. Comunicación y expresión. Los juegos son maravillosos para comunicarse y expresarse. Yo siempre digo que hay una tríada de la santa creatividad, que son estos tres juegos. Que no son más que, igual, probablemente los conozcáis. Los Story Cubes probablemente os suenen, son unos daditos muy agradables y muy simpáticos que sirven para contar historias. Esto, simplemente usado para presentarse, en vez de decir, hola, me llamo Pepe,
tengo 32 años. No, tira los dados y con la tirada que te salga, preséntate. Estás haciendo un trabajazo impresionante para poder vincular las palabras y tus vivencias con una imagen. Son juegos iconográficos. ¿Qué hace un juego iconográfico? Centra la atención sobre un icono en concreto. Es importante centrar la atención. Exactamente igual que el Iconicus de Brain Picnic, un autor de aquí de la Tierra, es el mismo juego que los Story Cubes, pero con cartas. La probabilidad es la misma. En vez de tirar un dado, que son 6 caras, tú coges 6 cartas, las barajas, sacas una al azar y te pasa lo mismo. Este juego se creó para trabajar la empatía. Y qué importante es la empatía para entornos de aprendizaje. Qué importante. Y el último es, yo siempre digo que es una evolución, que no tiene por qué ser ni mejor ni peor, pero es igual que el Iconicus, pero con cartas transparentes, con lo cual se pueden superponer entre ellas para montar historias. Con lo cual fomentas enormemente otro valor, que es la creatividad. Y es una gozada. Negociación y debate. ¿Quién no conoce, y esto sí que es mundialmente conocido, Los hombres lobo de Castonegro? Muy usado en muchas aulas y en muchas familias, en partidas nocturnas, donde hay una aldea con un narrador centrado que va contando que hay unos lobos que van a atacarlas y unos aldeanos que van muriendo con un cazador que los tiene que cazar. Esto, para trabajar la narrativa y la creatividad, es fundamental. Y además estás trabajando sobre otro pilar importante, que es la creación de historias. Que a todo el mundo nos encanta una buena historia. Seguimos. Bueno, Onitama, todo el mundo habla del ajedrez para trabajar la capacidad analítica. Yo me he traído otro diferente que se llama Onitama. El Onitama es este juego, es un ajedrez, pero muy diferente. Es un ajedrez que los movimientos te lo dictamina unas cartas que coges basadas en azar, pero es lo mismo. Capacidad de concentración, analítica, etcétera, etcétera. Adaptabilidad. Esto le gusta mucho a ciertos alumnos. ¿Os imagináis que al ajedrez le cambiamos las reglas cada 2x3? Pues esto es Nine Marches. Eventos aleatorios que nos hacen girar el tablero en 90 grados, hacer un rey de la colina, el primer rey que llega al centro del tablero gana. Esto se llama adaptabilidad. Todo el mundo conoce las reglas y con diferentes juegos lo que haces es trabajar los cambios continuos en el tiempo. Y la gente se va acostumbrando y los va mejorando. Contenidos teóricos. Todo esto son habilidades. Estamos hablando de habilidades, ¿verdad? Son habilidades que vamos adquiriendo. Ahora vamos a hablar de un juego muy chulo. Me voy a pasar un poco del tiempo, pero no pasa nada. Yo sé que lo entenderéis todos. Que se llama Freedom. Freedom es un juego cooperativo basado en el periodo abolicionista de América, cuando se puso fin a la esclavitud. Es un juego histórico totalmente, donde todas las cartas tienen un contenido teórico que dan en los institutos de América del Norte. Es un juego delicioso que además es cooperativo. Es un juego donde la gente aprende el periodo histórico y donde además toman el papel de los salvadores que llevaban a los esclavos desde las plantaciones hasta Canadá para salvarlos. Y entre todos tienen que cumplir el objetivo de victoria, que es salvar al mayor número de esclavos y que no se pierdan. Se conoce la historia, se conocen personajes históricos. Esto es un tema de un libro condensado en un juego participativo. Esto es el ejemplo claro que se puede pasar una teoría a una práctica de juego. Es un gran ejemplo y siempre me gusta sacarlo. Y por último, pasamos a la creatividad, que son los juegos de rol. Los juegos de rol hay una definición muy bonita que hizo un juego de rol, es una obra de teatro donde los participantes no conocen el guión y el director no conoce los diálogos. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Claro, dicho así, suena mejor que un juego de rol, que menos mal que algunos ya nos hemos hecho mayores y la katana quedó muy atrás. Pero es maravilloso cuando ves a niños jugando a rol y sobre todo cómo la narrativa que envuelve a estos juegos fomenta la lectura y les hace vivir una experiencia diferente. Esto que veis aquí es un plano secuencia de cómo elaborar un aprendizaje basado en juegos. Lo tenéis a vuestra disposición, podéis acceder a él, pero que quede claro, todo empieza a partir de una necesidad o un objetivo. Siempre hace falta una necesidad o un objetivo. Cuando lo tengamos claro, podemos
escoger el juego que queramos o crear uno nosotros mismos, porque también se puede crear juego. El metajuego del juego es todo lo que envuelve al propio concepto del término. No solo podemos utilizar juegos que ya están creados, sino podemos coger uno que esté creado, modificar las reglas para que se adapte a lo que nosotros buscamos. A eso se llama alineación. Alineamos nuestros objetivos con la mecánica del juego. Algo más grande, importante, mi querido amigo Óscar Recio Coll cogió Monkey Island, que por Dios todo el mundo debe conocer Monkey Island, por favor, que es una gran aventura gráfica de los 80 de Lucas, donde Gabriel Threepwood quería hacer un gran pirata. Este señor ha cogido este juego y ha creado un proyectazo basado en este juego donde los alumnos aprenden inglés en diferentes ámbitos. Es precioso, es una BJ de manual. Os dejo abajo en la presentación los enlaces para que lo consultéis. Importante, analógico digital. Aquí os dejo otra herramienta. No sé si lo conoceréis, el Kahoot. Esa gran herramienta que todo el mundo conoce. El Kahoot es un trivial con un feedback constante. Tú pones unas preguntas de refuerzo al final del temario y la gente con el móvil en clase. Sí, cogen el móvil y automáticamente los resultados se proyectan en la pantalla. No hay que esperar a nada. Cada vez que contesta uno se van sumando, hay un ranking en función del que sea más rápido. Es un juego. Y es un juego que funciona muy bien para afianzar conceptos. En definitiva, el ABJ implica jugar, ¿vale? Cuando estemos jugando algo, no estamos gamificando, estamos haciendo ABJ y eso es importante. Es un importante disparador de la motivación. ¿Eso quiere decir que en un proyecto gamificado no pueda meterse el ABJ? No, tú puedes tener un proyecto gamificado largo recorrido y el ABJ introducirlo de vez en cuando para ir haciendo disparadores de la motivación. Y eso se puede hacer. El ABJ, y eso es importante, es también cooperación. No solo es competición, también es cooperación. El ABJ es participación activa de los usuarios, no pasividad. Quedaos con estas palabras porque es importante. Y el ABJ es creación, es imaginación y es dinamismo. Y para empezar, que todo el mundo dice, ¿y por dónde empiezo? Pues empezar por algo pequeñito. Siempre es lo mejor para que la gente vaya cogiendo la tangibilidad de las cosas, el tono. Empezar utilizando los story cubes y haciendo una tirada de dados. Venga, vamos a presentarnos todos en esta clase donde no nos conocemos. Con este juego nos vamos a presentar. Algo pequeñito y la gente le va a ir cogiendo el gusanito y va queriendo más y va queriendo más y va queriendo más. A veces el error fundamental es querer empezar por el proyecto más grande jamás creado en el aula. Error, porque igual no existe ese proyecto. Igual el proyecto más grande creado jamás no vale para ti. Lo que vale para unos no vale para otros. Entonces, empieza por algo pequeñito y ve midiendo, porque luego veremos una cosa al final de la presentación. Esto no va solo de juegos, ¿eh? Esto va de personas. Y eso es muy importante. Si no tienes el factor persona en mente, no vas a conseguir un óptimo desarrollo del juego. Y ahora pasamos al gran concepto, la gamificación. Bien, la gamificación es la utilización del pensamiento, esencia, mecánicas y elementos de juego en un ambiente diferente al entretenimiento, un ambiente que no es lúdico. Eso es la gamificación. Todo el mundo ha escuchado ese concepto y ese concepto es maravilloso, pero muchas veces nos deja un poco cojos. Dice, pues vale. Conociendo el concepto de juego, conociendo el concepto de ABJ, ya podemos ir cuadrando un poquito más el concepto de gamificación. Tiene un potencial enorme, hay millones de jugadores y está claro que cuando hemos visto jugar a nuestros hijos, yo tengo una niña pequeña, o hemos visto jugar a niños, todos sabemos las características que se desarrollan en un jugador. Atención total, etcétera, etcétera. Aquí lo tenéis. Aquí tenemos otra vez, tenemos a Cap. Este libro es imprescindible. Yo siempre digo que es uno de los primeros libros que leí y es un libro fundamental que recomiendo encarecidamente que os leáis. Y hace su definición, que son el uso de las mecánicas de juego, su estética y el pensamiento de juego. Pero no solo él no se queda diciendo que es en un entorno que no es entretenido, no, él dice que es para involucrar, motivar a la acción y promover el aprendizaje y resolver problemas. Eso es la gamificación. No solo utilizar mecánicas de juego en un ambiente que no es entretenido, no. ¿Para qué se usan? ¿Os acordáis del propósito? ¿Para qué se usa? Para motivar, para incluir, para participar, para resolver problemas. ¿Por dónde empezar? Vamos a hacer un breve repaso a un modelo que creé, que se llama el modelo iceberg, lo vamos a hacer muy rápido, que es cómo estructuro un proyecto gamificado y sobre todo cómo lo estratifico para saber analizarlo y poder crear uno en cualquier momento. 3 objetivos iniciales importantes. El objetivo. En el ABJ empezamos por el mismo sitio. ¿Cuál es el objetivo que queremos llegar a conseguir? ¿Lo tenemos claro? Justificación. ¿Por qué uso esto? ¿Cuál es el objetivo? Segundo, la inspiración.
¿Qué voy a usar aquí? ¿Qué voy a usar? Ah, pues no sé. La inspiración está muy relacionada con el tema. Y el tema es súper importante porque el tema atrapa a los usuarios. Una temática pirata, una temática del espacio, una temática de cualquier tipo de horror puede ser idónea para que el usuario centre su atención. Si tú simplemente das unos puntos sin ningún tema, ¿sabéis cómo se llama eso? Tarjeta de fidelización. No, se llama así. ¿Y cuántas tarjetas de fidelización tenéis en la cartera? ¿Una solo? No, tenéis 4, con lo cual el concepto ha perdido el valor, porque si tienes 5 tarjetas de fidelización, eres muchas cosas, pero no eres fidelizado. Hay que darle un tema. Los juegos tienen un tema. Tienen casi todos un tema. Incluso el Onitama, que es un juego abstracto, tiene un tema de cultura japonés. Todo tiene un tema para atraer a la gente y vincularlo y agarrarlo. La gamificación es imprescindible meterle un tema, siempre. Y sobre todo los usuarios. ¿Quién va a disfrutar de mi proyecto? ¿Qué personas? ¿Son niños? ¿Son adultos? ¿Los niños tienen una formación? ¿Son niños muy pequeños? ¿Son niños de mediana edad, de primaria, de secundaria? ¿Son universitarios? Porque cada uno necesita algo diferente y eso es importante. En esta primera tríada tenemos que atender a las limitaciones donde queremos implantar el proyecto, y eso es cierto. Tenemos un espacio de juego, que en vuestro caso será vuestro aula, tenemos unos materiales de juego, a veces que haya ordenadores, pero otras veces no habrá ordenadores, con lo cual nos tendremos que adaptar, alinear, ¿os acordáis? Alinear lo que da un juego con tu objetivo, y además también lo tienes que alinear con los materiales, los jugadores que hemos hablado, y sobre todo cuánto queremos que dure. Habrá juegos que nos vayan genial para periodos cortitos, y queremos, en otras partes, crear un proceso gamificado en un trimestre de largo recorrido. Pero tenemos que evaluar cuánto tiempo queremos que los usuarios pasen jugando. El tiempo es un recurso imprescindible y diferencial. Los tipos de jugadores. Todo el mundo ha escuchado hablar del luchador, del explorador, del triunfador. Todo el mundo ha escuchado la clasificación de Bartel. De hecho, cuando escucháis una ponencia sobre gamificación es de las primeras cosas que se habla. Bien, hay diferentes autores, a partir de Bartel, que es Sami Joachim o Andrés Marcheschi, que lo que han hecho es profundizar. Este último lo que ha creado son un plano 3D en función a los dos tipos de motivaciones, intrínseca y extrínseca. Esto es tan sencillo que es como si los usuarios se mueven solamente por recompensas, una motivación extrínseca, es decir, cosas tangibles, me dan dineros, me dan algo, pues me muevo. Y otro tipo de motivación es la motivación que sale de dentro, una motivación del aprendizaje, una motivación del progreso, del buscar cosas nuevas, del crecer. ¿Bien? Pero cuando tengáis que distinguir y que crear un proceso, yo solo os digo 4 palabras que tenéis que usar. Después os podéis enfocar con esto. 2 verbos, actuar e interactuar. Y 2 zonas, jugadores y mundo. En este caso, jugadores y sistema. ¿Tú quieres que los jugadores actúen sobre los jugadores? Vas a crear un sistema basado en la competición. Es así de sencillo. ¿Quieres que los jugadores interactúen con otros jugadores? Vas a basar un sistema en la sociabilización y en la colaboración. ¿Quieres que los jugadores actúen sobre el sistema que has creado? Lo que vas a crear es un sistema basado en la co-creación. Van a poder construir. En Minecraft lo conocemos todos, ¿verdad? Sí, ¿no? Pues ahí puedes construir, están actuando directamente contra el sistema. ¿Y quieres que los jugadores interactúen con el sistema? Lo que vas a crear es un sistema basado en la exploración. Vas a conseguir que los jugadores exploren a través del sistema. Esas son las 4 palabras que nos tienen que quedar claras. El flow. El flow ya lo hemos hablado antes y es un breve repaso. El flow es el balance que hacemos, el equilibrio entre las habilidades que tienen los usuarios y la dificultad que ponemos en el sistema. Cuando la dificultad es mucho más elevada a las habilidades, ¿qué pasa? Que te frustras. Entonces tienes que reajustar los retos. Pero ¿qué pasa cuando las habilidades son mucho mayores que los objetivos que ponemos? Que te aburres como una ostra. Y eso es casi peor que frustrarse. Aburrirse es casi peor que frustrarse, porque dices, esto lo sé hacer, ya me da igual. Y eso es importante, medir eso es fundamental. Narrativa y mecánicas y elementos, importantísimo. Ya hemos hablado del tema y eso está estrictamente vinculado con la narrativa. Y siempre que hablo de la narrativa, hablo de algo que seguro que os suena de Campbell. El viaje del héroe, el monomito. Todas las obras literarias del mundo, o el 98% de las obras literarias, se basan en el viaje del héroe y las 12 etapas que tiene. Podemos
servirnos de esa organización para construir modelos narrativos por los que los usuarios puedan viajar y navegar entre cada una de las 12 etapas. Y eso es importante. Llegamos a la parte que me da pena, porque tenemos que pasarla volando, pero esto da para otro seminario de otras 3 horas, de elementos, mecánicas y dinámicas. Muchas veces cuando hablamos de la gamificación, habéis escuchado el término PBL, que es puntos, medallas y clasificaciones, que es el estrato más bajo de la gamificación. No más bajo porque sea el peor, sino más bajo porque es el a partir del cual se construyen muchos entornos gamificados. PBL es, yo te doy puntos por un comportamiento que considero oportuno, esos puntos te ubican en una clasificación y en función de dónde te ubiquen, pues te doy una medalla. Y tú dices, oh, pues, qué bien. Hay más de 30 elementos que podemos recoger de los juegos. Más de 30. Más de 30. Tenemos embajadores, tenemos muchos tipos de elementos que podemos recoger. Este cuadro que veis aquí está inspirado en una baraja, en el Toolkit de diseño de experiencias de Víctor Manrique y de Isidro Rodrigo. Yo recomiendo echarle un ojo y ver todas las posibilidades que puede tener, pero empezar por un PBL no es un inconveniente. El problema es mantenerlo y dilatarlo mucho tiempo, porque la gente al final acabas construyendo mercenarios. Y ya un adulto mercenario, pues tira que va. Pero un alumno mercenario, eso sí que es duro de asimilar para luego recambiarlo, reconducirlo. Y después, cuando decimos que es la incorporación, la gamificación, es la incorporación de elementos, mecánicas y dinámicas. ¿Qué relación tiene un elemento, una mecánica y una dinámica? Mirad, el elemento es la pieza del Lego que yo me cojo del juego. Me cojo un nivel. En los juegos hay niveles, ¿a que sí? Pues me cojo un nivel del juego y me lo traigo. Mi proyecto gamificado va a tener niveles. La mecánica es la forma de interacción que tiene ese elemento con el usuario. Es decir, la mecánica es lo que le da la interactividad al proceso. Hago clic, me muevo, pego, recorto, escribo en un chat, etcétera, etcétera. Eso es la mecánica. Y la dinámica es cómo interioriza el usuario esa interactividad de una manera consciente o inconsciente. Y es lo que se generan las dinámicas de trabajo. Esa es la relación. Y para acabar, y es importante, el test, la estética, que la estética ahora veremos un par de proyectos muy por encima, el reglamento y la producción, que es la última parte del modelo iceberg, que es lo que la gente va a ver y que es muy importante porque la primera impresión, por desgracia, muchas veces es lo que nos acerca a las cosas. Y un proyecto extraordinariamente trabajado, mal proyectado hacia los usuarios, lo que hace es un error de bulto horroroso y un fracaso absoluto, pese a que los cimientos estén construidos extraordinariamente bien. Para eso, siempre que tengáis que analizar un proyecto gamificado, yo uso la cuadratura de la diversión, que es algo muy sencillo. ¿Cuánto de narrativa tiene el proyecto gamificado? ¿Cuánto de juego? ¿Cuánto de estética? ¿Y cuánto de transmedia? Transmedia es si está solo en el aula o está en más plataformas. Eso es el concepto de transmedia. ¿Cuánto tiene cada uno? De tal modo, tenemos aquí el modelo iceberg terminado. Idea, objetivo, narrativa, etcétera, etcétera. ¿Y por dónde empiezo? Pues mira, yo voy a recomendar unos frameworks, que son unos programas que ya están cerrados. El primero es ClassDojo, igual os suena de algo el ClassDojo. ClassDojo es para alumnos pequeñitos de primaria. Está construido a partir de un PBL, pero le han metido una capa temática de monstruos, porque a los niños les gustan los monstruos. Óscar también habla del síndrome de Pokémon, que es una cosa muy bonita, que es que había alumnos que no eran capaces de aprenderse la tabla periódica de los elementos. Y en cambio les ponía la tabla de los Pokémon y sabían las evoluciones de memoria. Y tú decías, ¿por qué? Temática. Es así de sencillo. Tema, le pones un monstruito a un chaval y dice, pues esto mola. Y si además puedes interactuar con el monstruito y te lo puedes guardar y te puedes hacer más cosas con él, mola. Tema, es el tema, la capa temática que tú le consigas dar a tu proyecto. Y si lo analizamos, ¿cuánto tiene ClassDojo? Pues ClassDojo tiene algo de juego, que es el PBL, además tiene un componente de coleccionismo chulo, porque según vas cogiendo los puntos en función de los comportamientos, puedes rellenar como un esto de cromos, como un álbum de cromos. Como un álbum de cromos vas pegando los monstruos que te van dando en función de tus comportamientos, tiene un componente de coleccionismo que va más allá, todo tematizado. Entonces los niños dicen, pues yo crezco y además cada vez que consigo una puntuación me llevo un monstruo. No hay ninguna recompensa que le den de, vas a mejorar esta nota. No, simplemente quiero coleccionismo de cromos recortados, es intrínseco todo. Quiero hacerlo porque me gusta, porque quiero, es como los Pokémon, hazte con todos, pues esto es igual. Tiene algo de transmedia, porque es importante saberlo,
que ClassDojo se da en entorno digital y además se da en el aula, tiene un componente transmedia, así que si no tenéis ordenador es complicado, si tenéis un ordenador con uno vale y se puede hacer. Tiene el tema muy bien hecho, que es los monstruitos. Lo que no tiene ClassDojo es narrativa. Tú llegas a un mundo, tienes que cazar los monstruos. ¿Por qué? Porque lo tienes que cazar. Pero ¿cuál es mi historia? Pues lo tienes que cazar. Lo que le falta a ClassDojo es meterle una capa narrativa que quizá podría mejorarlo o no. Depende de lo que necesite cada uno. Segundo nivel, Classcraft. Classcraft es un ClassDojo evolucionado para alumnos más mayores, donde además se trabaja cooperativamente entre grupos, con roles y con habilidades especiales. Tú, según vas avanzando, te pueden dar una habilidad que sea cazador, que puedas comer en clase, o que puedas saltarte una pregunta o un examen y te la puntúes bien, etcétera, etcétera. Es algo más complicado. Y una vez que veáis los ejemplos, lo que sí digo es trabajar y construir vuestra propia experiencia. Es precioso y además es más sencillo de lo que parece. Simplemente, ClassDojo es esto. Esto es Monster Kid, que es un juego de Manu Sánchez, de un autor, de un profe, además es profesor, de un profe sevillano, que es un fenómeno. Este juego se trata de hacer monstruos, es analógico. Hay que construir monstruos y mientras construyes monstruos aprendes a leer, aprendes a sumar y trabajas sobre diferentes inteligencias múltiples. Esto es un juego de rol que va a ofrecer una capa narrativa a esto. Los alumnos pueden construir los monstruos y posteriormente puedes construir un sistema donde tengan que cazarlos. Y para cazarlos puedes asociar sus comportamientos con unos puntos y en función de cómo puntúen pueden cazar los monstruos que ellos mismos han construido, colaborando. Se pueden crear sistemas basándonos en juegos ya hechos. Y se pueden crear sistemas nuevos y funcionan extraordinariamente bien. No tengáis miedo, probar a construir. Y algo importante, esto no va solo de videojuegos de mesa, también va de personas, va de sus intereses, va de sus motivaciones, va de lo que les gusta, de lo que no les gusta, y es importante. Si obviamos esa vertiente más orientada a la psicología, estamos fracasando estrepitosamente. No diseñamos para nosotros, tenerlo claro, diseñamos para los alumnos, para los usuarios, y hay que conocerlos bien para poder hacer un buen diseño. Y por último, y ya terminamos, me pasa un poco, pero no pasa nada. Quiero un ejercicio que hagamos. Quiero que en una hoja en blanco otra vez hagáis 2 columnas. Y quiero que en la primera escribáis una situación ideal de vuestra aula. ¿Qué situación ideal os gustaría tener? Me gustaría tener ordenadores, me gustaría tener menos alumnos, me gustaría lo que os guste. ¿Bien? En el otro apartado quiero que pongáis cuál es vuestra situación real del aula. Es así. ¿Cuál es mi situación real? Y en medio quiero que pongáis qué os podría aportar los juegos. Escribirlo y ser sinceros. Si os pueden aportar cosas, a ello. Así de claro, a ello. ABJ, gamificación, diferentes términos, diferentes aplicaciones, a ello. Hacer este ejercicio, que es realmente útil. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Como siempre digo, la letra con juego entra y ha sido un auténtico placer. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Esa frase me encanta. Y la presentación, cierto es que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero merece la pena. Como decía al principio, yo creo que nos iba a aclarar muchísimas dudas. A mí me las ha aclarado. He aprendido muchísimo y espero que todos los que estén con nosotros pues también hayan aprendido. Y ahora, Carlos, unas conclusiones, por favor. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Pepe. Ha sido un aprendizado espectacular, estupendo, creo. Estos momentos que estamos aquí concluyendo este ciclo de la jornada en que tratamos en los 4 temas distintos una variedad intensa de cuestiones que están en el mundo de la convivencia de las personas y también están en el mundo del sistema educativo, tanto aquí en Europa como en Latinoamérica y Caribe. Creo que hay palabras claves en esta presentación que abre un universo importante para los aspectos que tenemos que abordar. El primero, que para aplicar tanto ABJ como gamificación es necesario jugar y por lo tanto el tiempo de ocio de los profesionales de educación es un tiempo también de aprendizado. A ellos mismos, con sus familias, con sus comunidades, con sus vecinos,
con sus colegas de trabajo, con los equipos de supervisión y de dirección, con los jefes de departamento de los sistemas, secretarías o lo que sea. Y este es otro modo de establecer las formas de convivencia y cómo se desarrollan habilidades y competencias más allá de los conocimientos que se transmiten. Y esto significa trabajar muchísimo con las sensaciones, las emociones, el conocimiento de las personas con las cuales estamos, que es mucho más que un listado de la clase o un número de firmas de asignaturas. Esto significa, por lo tanto, tener el aspecto humanizado del proceso educativo en el centro de este fenómeno. Con este seminario seguramente hemos tenido como las dos primeras palabras que ha utilizado Pepe, perdón, ha sido Adrián, muchísimas dudas, yo diría buenísimas dudas, que siguen. Más allá de los dos ejercicios que Pepe nos ha propuesto durante su charla, este último, que es el más fundamental, donde ahora cada quien que nos ha acompañado en las 4 jornadas que hemos realizado con mucho gusto con Fundación Mapfre, en su sitio, con su comunidad escolar, con su entorno, se pone ahora a reflexionar, a conocer, a registrar sus mismos aprendizajes, a poner el juego como algo que combina permanentemente frustración, victoria, alegría, deseos, aspiraciones. Y esto es natural, esto es humano. El ruido en la convivencia escolar es normal, es humano. Las diferencias de opiniones, las distintas habilidades, el trabajo cooperativo, pero también de algún modo, alguna forma de competición saludable, donde la victoria se combina siempre con algún espacio de frustración posible. Creo que esto se conforma también en un horizonte de la larga trayectoria de cooperación entre la Fundación Mapfre y la OEI, cuando nos ponemos el tema de educación y valores. Y que esto significa para fenómenos de inclusión, para valores de convivencia, para nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevos modos de apuntar que estos espacios y tiempos de convivencia que son las escuelas y los sistemas escolares merecen la pena tener una mirada más allá de las estadísticas, que son importantes, pero que no resumen su tarea más fundamental, que es de establecer las normatividades de convivencia, las positividades de esta normatividad, pero también sus límites y necesidades de cambio. Estamos en una ponencia inmensamente creativa, que nos desafía a la creatividad y que pone de nuevo la ilusión como siendo un factor fundamental de la motivación del sistema educativo, que no está basado en el pasado solo, en una narrativa del que fue, un conocimiento que ya era antes que la escuela funcionara, o que el niño, la niña llegara ahí, sino que un conocimiento que es dinámico, que desafía nuevas realidades y que apunta siempre otras posibilidades. Los ejemplos de juegos que han traído en esta ponencia nos ponen frente a esta realidad, no solo por los juegos cerrados, sino por la posibilidad incluso de que se combinen y se construyan narrativas y habilidades más allá de esto. Concluyo, porque creo ya avanzamos bastante, que ha sido para la OEI, en esta iniciativa con la Fundación Mapfre, en las 4 jornadas que hemos realizado a cada sábado, con Fernando Torrillo, con Tamara, con Manuel Fernández, ahora con Pepe, una alegría y más aún que una alegría, un desafío, que estas jornadas nos apuntan la continuidad de su contenido con los aportes que cada uno de nuestros asistentes están haciendo en este momento por correo, por participación en internet, a los cuales vamos a poner toda atención, sino que nos apuntan las infinitas posibilidades de desarrollar otras iniciativas. Y seguro que los y las participantes de esta jornada de hoy tienen muchísimo que difundir, tienen muchísimo que realizar, tienen muchísimas ideas y posibilidades de desarrollar sus propias narrativas, sus propios caminos, sus propios proyectos, porque tienen ilusión, porque tienen sensibilidad, porque tienen intencionalidad y necesitan tener en estas aptitudes que tienen, actitudes que correspondan. Ha sido un gusto
nos apuntan mucho más que el año 17, que pre-Navidades del año 18 y las potencialidades que tenemos en cada comunidad, en cada ciudad, en cada sistema, en cada conjunto de vecinos, en cada escuela, de desarrollar mucho más las capacidades de generar alegría y placer en los tiempos y espacios de convivencia de que disfrutamos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y ahora ya sí, en nombre de la OEI y en nombre de Fundación Mapfre, gracias a todos los ponentes que han participado en las jornadas. Aquí, Pepe, que te tenemos aquí ahora, muchísimas gracias. De verdad ha sido un lujo contar contigo. Esperemos que las jornadas hayan sido interesantes para todos vosotros. Y bueno, las 4 estarán ya disponibles en breve en la plataforma y podréis disfrutar de ellas pues tantas veces como queráis. Muchas gracias y hasta otra.